Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Mariano Núñez. Ante todo quiero agradecer al Departamento de Docencia del IMADE por invitarme nuevamente a este tan hermoso curso. Hoy vamos a abordar el tema de hoy, es la coordinación de vuelos tanto MEDEVAC como vuelos sanitarios. Como les conté anteriormente en otra clase, yo soy médico emergentólogo, pediatra y emergentólogo infantil, y hace cerca de 12 años prácticamente me dedico full time a lo que son traslados tanto MEDEVAC como sanitarios en ala fija y en ala rotatoria. Ya sabemos, creo, dónde estamos en este momento del curso, qué es un vuelo MEDEVAC, qué es un vuelo sanitario, pero me quiero centrar un poquito en lo que es la coordinación. Entendemos por coordinación el efecto de coordinar, digamos, lograr que dos o más cosas forman un conjunto armonioso y sincronizado. Como vemos los engranajes en el presente slice, que deben unirse uno con el otro para que este proceso salga de una forma efectiva, coordinada y bien. Pero ¿es la historia natural de las cosas? No. La historia natural es que tenemos múltiples efectores, que puede ser un médico solicitante, la condición del paciente, que es un engranaje más, presión familiar, auditores de las obras sociales, un centro receptor, un centro derivante, un médico receptor, un médico derivante, eh, aviones, pilotos, ambulancia derivante, ambulancia receptora, solicitud de permisos, condiciones meteorológicas, personal de rampa, documentación del paciente. Hay tantos efectores que terminan siendo un montón de engranajes que, si no tenemos un rol de liderazgo que actúe como coordinador de este vuelo MEDEVAC como sanitario, puede que al fallar alguna de estas cosas termine saliendo todo mal. ¿Qué les quiero decir? Que podemos tener un médico solicitante lúcido que pida adecuadamente una derivación de una forma adecuada, salir con el avión al aeropuerto y de repente, si los pilotos no chequearon las condiciones de la aeronave o la ambulancia no estaba en el momento donde tenía que estar, toda la operación puede salir mal. Por eso es tan importante que trabajemos en equipo. Entonces, decimos que este rol de liderazgo, necesitamos un líder en cada una de estas operaciones que va a hacer que todas las personas que interactúan en los engranajes lo hagan de manera sincronizada para que la operación sea un éxito. Dijimos que este rol de liderazgo en general se llama coordinador de vuelos. Muchas veces este coordinador de vuelos no tiene el nombre específico de coordinador. Hay una persona dentro de la empresa que puede ser el director médico, puede ser un personal administrativo que hace que vayan coordinando las distintas áreas que van a interactuar entre sí, ambulancias, médicos, etc. Pero por sobre todo es muy importante que entre todos los intervinientes logremos lo que se llama la sinergia. Recién hablamos del médico derivante. Médico derivante es aquel que está en un hospital, que puede ser habitualmente periférico, en general en el interior del país, aunque el médico derivante puede estar acá en propia Capital Federal, que evalúa cuál es la capacidad de atención que tiene él en su centro derivante, cuál es la condición del paciente, cuáles son las potenciales complicaciones que puede tener el paciente durante la internación o durante el procedimiento a realizar, y evaluar si él realmente tiene los medios, tanto diagnósticos como terapéuticos. También debe contemplar los riesgos del traslado, que no es un hecho menor. Pensar las potenciales complicaciones, contraindicaciones que pueda llegar a tener el paciente para un traslado aéreo, y si está recibiendo o no presión familiar del paciente. Muchas veces nosotros, como médicos receptores o como médicos de traslado, no logramos dimensionar todo lo que está viviendo el médico derivante, que realmente conoce su contexto, conoce cuáles son los especialistas con los que trabaja, conoce sus propias limitaciones. A veces uno se pone a pelear, lo juzga, ¿por qué lo derivás? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué le hiciste esto y por qué no le hiciste esto? Y realmente a veces nos pasa que vamos a buscar un prematuro extremo a Esquel y nos enteramos que al momento de llegar es un pediatra que no es neonatólogo, que a su vez hace recepción de recién nacidos, y mientras hace recepción de recién nacidos sale un poco, va a atender la guardia y hace la internación. Realmente no tiene ni los recursos de formación ni los recursos de tiempo para abocarse a ese recién nacido. Y si nosotros encima, que estamos llegando para darle una mano, nos ponemos a juzgarlo, a pelearle, ¿por qué le hiciste esto y no lo otro? Realmente no está bueno. Está bueno trabajar en equipo,
entender la situación que está viviendo el colega y tratar de darle una mano para estabilizarlo y poderlo trasladar de una forma segura. Como dijimos que estaba el médico derivante, también hay un paciente, que el paciente, algunos tienen capacidad de decidir cuando son adultos y están vigiles, otros no tienen la capacidad de decidir porque son menores o porque no tienen una capacidad de decidir por su estatus neurológico o mental. Entonces es muy importante también tener en cuenta cuál es la clínica actual del paciente y cuáles son sus propias, las potenciales complicaciones, porque en base a todo eso el paciente también podría llegar a decidir me quiero ir o me quiero quedar, y también hay que escucharlo. Tema de los familiares, es un tema aparte los familiares. Cada uno en nuestra área, ¿vieron la foto arriba a la derecha donde hay toda una familia feliz acompañando al paciente? Bueno, no siempre es así. Muchas veces pasa que hay que derivar un paciente en estado crítico o no crítico. Los familiares pueden no estar presentes, porque hay mucha familia disfuncional. Cuando les pongo la fotito abajo donde están los padres separados, nos pasa mucho de que, a ver, empiezan las discusiones sobre la derivación o no derivación, los dos padres no se ponen de acuerdo, a veces se tienen que juntar dos padres que hace años que no se ven y se llevan muy mal, entonces van peleando en el avión. Son todas situaciones que nosotros tenemos que contemplar y decidir qué es lo más oportuno para el paciente y tratar de trabajar en equipo con ellos. Muchas veces antes del traslado se va charlando telefónicamente. Si hay alguna situación familiar a tener en cuenta, es importante resolverla antes de tomar contacto con el paciente. Por eso es que hacemos una exhaustiva evaluación telefónica. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de comprensión que tienen los familiares, porque muchas veces no tienen, es gente muy humilde, realmente que no tienen capacidad de entender ni riesgos ni beneficios, y a veces tienen un sometimiento absoluto y o se suben al avión o se bajan o no entienden por qué tienen que viajar. Y es muy importante tener el tiempo para poderlos explicar esto a nosotros, y por sobre todo que muchas veces el médico derivante se tome el tiempo de poderle explicar a los familiares los potenciales riesgos y qué es lo que va a suceder para que nosotros lleguemos y no tengamos que lidiar con, aparte de trabajar con el paciente, con toda la coordinación del vuelo, con la posibilidad de tratar de convencer a un familiar de un traslado o de no trasladar o de lo que sea. Muchas veces existe una presión familiar, no solo para el médico derivante, sino como para con nosotros. Realmente nos hemos encontrado con distintos tipos de situaciones, pero bueno, nada, en función de la experiencia que tiene uno por años profesionales, la trata de resolver de la mejor manera, pero muchas veces las situaciones en las cuales ejercemos nuestra tarea son bastante hostiles. Y por último, los recursos en el lugar de destino. Como les decía, hay muchos vuelos de los cuales nosotros realizamos, que son vuelos de la gobernación, de gente muy humilde, y que de repente tienen toda la buena voluntad de acompañar al hijo, y se sube papá y mamá en el avión junto con el nene, y cuando llegan al Garraham, la madre puede estar en el Garraham, porque el Garraham le da un lugar por internación conjunta madre e hijo, pero tenemos el problema con el padre, que el padre no puede quedarse junto con la madre, y lamentablemente es como que hay un gris donde no sabemos qué va a pasar, dónde va a dormir, el padre no tiene recursos económicos. Entonces es algo que hay que contemplarlo, y hay que contemplarlo antes de la salida, porque ese mismo padre ni siquiera tiene los recursos económicos para pagarse el pasaje de vuelta. Entonces ese tipo de información la tenemos que contemplar idealmente antes de salir. Por otro lado, una vez que tenemos en cuenta al paciente, a su familia, un médico evalúa todo el contexto, decide pedir la derivación, tenemos esta hermosa foto donde la médica, despejadita a la mañana, empieza a pedir la derivación, y nos encontramos horas más tarde esperando que nos atiendan en la obra social. Estos son eventos que especialmente los médicos los conocemos mucho, porque realmente lidiamos con las obras sociales, con los tiempos que realmente son muy largos. Muy largos no solo para que lo resuelvan, sino incluso para que nos atiendan. Y una vez que nos atienden, nos atiende una persona, mayor, menor, lo que sea, y a lo gasalla nos pide un listado interminable de requisitos, que nos piden desde los últimos 15 recibos de sueldo, certificado de nacimiento, aportes, obra social, una foto 4x4 de frente, una carta realizada y firmada por el director del hospital. El listado es
interminable, nos lleva un montón de tiempo como médicos derivantes, y al médico, cuando somos nosotros los derivantes, y cuando somos nosotros los interventores, tenemos que tener en cuenta que muchas veces para el momento que salió el vuelo, el médico derivante tuvo que atravesar un montón de limitaciones técnicas y operativas en lo que conlleva todo esto. Por otro lado, una vez que nosotros logramos, el médico pide la derivación porque se puso de acuerdo con el paciente y la familia y logró trascender toda esta serie de trabas que recién les hablaba, llega a un centro receptor. Este centro receptor, habitualmente manejado por un personal administrativo, dice si tiene o no cama, se lo dice a la obra social, y en general, una vez que tiene cama, en el muy mejor de los casos, que no siempre ocurre, pone en contacto al médico derivante con el médico receptor para que le cuente el paciente, para certificar que el centro receptor tenga las condiciones para atender al paciente, ya sea en su condición actual o en sus potenciales complicaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces vamos a trasladar a un chico con, por ejemplo, una cardiopatía compleja, que a su vez está en insuficiencia renal, y nos ha pasado llegar a un centro y digan, no, pues yo no entendí que tenía la insuficiencia renal, yo no tengo diálisis, entonces te lo recibo, no te lo recibo. Bueno, siempre obviamente se los terminamos dejando, y que hagan una derivación de manera secundaria, este centro que lo recibió y que no terminó de cotejar o valorar las potenciales complicaciones de insuficiencia renal y que ellos no tenían recursos. Nosotros no podemos quedarnos en la ambulancia con el paciente recién bajado de un avión esperando que la obra social nos reasigne un lugar porque podemos estar 3 horas. En ese sentido tenemos que ser educados pero firmes, y así haciéndole entender a los centros que se tienen que hacer cargo de las derivaciones que aceptan y eventualmente hacer una derivación secundaria interhospitalaria. Bueno, recién les decía, el médico receptor, que es el que tenía que valorar no solo la condición del paciente actual, las potenciales complicaciones, los recursos con los que cuesta el sanatorio, las especialidades con las que cuenta el sanatorio, los tiempos del traslado. Hay un montón de factores, por eso es que les puse al médico como recibiendo la derivación y pensando que tienen que encajar todo este tipo de elementos que tiene la imagen en el pecho. Por otro lado, una vez que nosotros tenemos una derivación con un paciente medianamente estable o inestable, pero que accedió a la familia a ser trasladados, logramos que la derivación nos la acepte la obra social, logramos que un médico receptor nos dé el ok para ese centro, se le da el ok y se trata de salir a buscar empresas de vuelo. Esto en general lo hace la obra social o las gobernaciones. Situación ideal es que, digamos, bueno, se ponga en la balanza tanto el servicio, la calidad del servicio, como el precio, y tratar de elegir un servicio que tenga buena calidad como buen precio. Idealmente, si ustedes me preguntan a mí, yo me centraría en la calidad más que en el precio, porque no siempre lo barato es bueno, ni lo caro es bueno, pero muchas veces las obras sociales, por un tema de minimizar el riesgo de, como que haya predilección por determinadas empresas, se piden 3 presupuestos y siempre va la más barata. Y no siempre lo más barato, como les decía recién, es lo mejor. Con lo cual es muy importante tener en cuenta la calidad. Pero la historia natural de las cosas en Argentina es que siempre se termina eligiendo por lo más barato, las empresas de vuelos empiezan a pujar por precio, muchas veces van bajando el precio y termina una empresa ofreciendo un servicio de menor calidad, pero de menor precio, pero es la que termina accediendo. Es un hecho no menor que al momento de cotizar un vuelo hay que analizar, porque el determinante más grande de los valores de un vuelo es el tipo de aeronave utilizada. Entonces, no es lo mismo utilizar aviones Learjet de última generación como aviones turbohélice bimotor o monomotor, porque los tiempos de traslado son distintos, las condiciones de los pacientes en el interior de las aeronaves pueden llegar a cambiar. Yo les quiero mostrar, bueno, acá les quería hablar un poquito de los profesionales, ahora vamos a seguir hablando de los aviones, que es muy importante que los profesionales que intervienen en esta coordinación
son ya sea médicos, enfermeros, formados, no solo en aeroevacuación, sino que tengan alguna especialidad en cuidados críticos. En el caso de pediatría, que sean neonatólogos, pediatras, emergentólogos infantiles o terapistas infantiles, y en el caso de los adultos, que sean clínicos, emergentólogos, cardiólogos, terapistas, etc. Lo mismo aplica para enfermería. Nosotros nos apoyamos muchísimo en enfermería, trabajamos mucho en equipo. El equipo de traslado tiene que ser sólido, firme, en general tratar de no conocerse el día del traslado, conocer los equipos antes de iniciar el traslado. Hablando de equipos, les quería mostrar un poquito la complejidad. Yo les había contado anteriormente, coordino y dirijo una empresa de traslado aéreo que se llama Aerocare, y le quiero mostrar lo que se puede hacer en un avión, que realmente es una unidad de terapia intensiva móvil. No sé si ven en la foto abajo, acá tenemos un desfibrilador, acá tenemos 5 bombas a jeringa, 2 bombas más peristálticas, el respirador se lo ve acá de fondo, un monitor multiparamétrico con TEA no invasiva, monitoreo electrocardiográfico, saturación. Acá tenemos otro monitor multiparamétrico que este ya tiene TEA invasiva, y las mismas variables que la anterior, porque tratamos de llevar siempre el monitoreo doble, no realmente con 2 multiparamétricos. En este caso era un chico de Tucumán con un shock cardiogénico que está en muy mal estado general. Como verán, tiene milrinona, adrenalina, bueno, fentanilo, midazolam, tenía goteo en infusión continua de amiodarona, estaba bastante crítico el paciente, pero nosotros montamos una estructura en la cual el paciente viaja estable, tranquilo. No sé si llegan a ver a los familiares de fondo, y realmente estamos muy orgullosos de en la región ir subiendo cada vez más los estándares de seguridad en el traslado. Hace un rato estábamos hablando de que lo que nosotros creíamos que era un determinante, que era el avión, el equipo de profesionales y los equipos, muchas veces no termina siendo el real determinante, y como les decía recién, el factor económico se lleva el primer premio y el precio termina pesando más en la toma de decisiones que todo lo anterior: la capacitación profesional, los equipos y los aviones. Entonces nosotros tenemos un desafío, digamos, entrando, conociendo toda esta dinámica, tenemos un desafío que es tratar de que la calidad sea más importante que el precio. Por eso les pido, probablemente a algunos de ustedes, hagan gestión, o en su vida vayan a hacer gestión, que traten de encontrarle la vuelta para que la toma de decisiones en salud estén más centradas en la calidad que en el precio, como ocurre en muchos países del mundo. Hace un ratito hablamos de las aeronaves, decimos que los factores decisivos en la elección del tipo de transporte se va a relacionar principalmente con las condiciones clínicas del paciente. Pero hay otro tipo de factores que tenemos que tener en cuenta, como la distancia a recorrer, la hora del día. No es lo mismo hablar de, no sé, trasladar a un paciente a las 2 de la mañana, que quizás en un traslado terrestre, no sé, por ejemplo, aeropuerto Garraham nos puede llevar 25 minutos, 30 minutos desde San Fernando, que hacer el mismo recorrido a las 7:30 de la mañana, donde tenemos todo el pico digamos, de volumen de autos tratando de ingresar a capital. Un factor no menor son los factores geográficos, que es muy importante que los tengamos en cuenta, porque realmente pueden condicionar el transporte. Los factores climáticos son extremadamente importantes, bueno, causales la derivación, efectos del medio de transporte a utilizar sobre la clínica del paciente. A veces estamos hablando de quizás un prematuro pretérmino extremo, y de repente lo vamos a subir a una ambulancia subiendo una montaña con todo el traqueteo y las vibraciones que ocurren, que realmente sabemos que esos microtraumatismos, las vibraciones, no le va a hacer para nada bien a un cerebro inmaduro de un pretérmino, con lo cual quizás ese paciente que tiene que recorrer 5 horas de montaña, lo evacuamos en helicóptero y el nivel de vibración es más corto, durante más corto tiempo y de menor intensidad en un helicóptero que en las vibraciones de una ambulancia, etc.
La elección de los aviones, como le decía hoy, es muy importante tener en cuenta los factores geográficos, la condición del paciente a trasladar, digamos, todo el clima por donde va a circular el avión. Yo les quiero mostrar acá la escena de un avión turbohélice bimotor, y este dedo que ven acá, saturando 86%, es mi dedo. ¿Por qué? Porque en su momento se había decidido transportar a un paciente, creo que era de San Juan a Tucumán, a Jujuy, y de repente, por un tema meteorológico, nos tuvimos que meter en parte de la cordillera, ascender a niveles de vuelo más altos que los que estaban programados, en un avión que no tiene cabina presurizada, y bueno, nos encontramos, imagínense, si yo saturaba 86, el paciente mucho menos. Mi saturación era coincidente con la de los pilotos se pusieron máscaras con oxígeno, al paciente le pude poner yo oxígeno al 100% medicinal, pero tanto los familiares como yo transitamos todo el vuelo asintomáticos, pero saturando 86%. Si el paciente tiene alguna patología respiratoria, obviamente se le va a complicar transitando, digamos, en una altura que le genere hipoxia. Por otro lado, tenemos aviones, ya tenemos aviones Learjet de última generación, que pueden tener 1 o 2 camillas, con equipamiento UTI, como el avión que yo les mostré configurado por nosotros. Lo vemos lindo, y lo vemos lindo porque claramente cuesta más que un avión de menor categoría, vuelan más rápido, vuelan mejor, vuelan más alto, no están tan limitados con toda la meteorología, con lo cual a veces vale la pena pagar un avión Learjet en los pacientes críticos, donde 2 horas más o menos de vuelo, o 3 horas, o 4 horas más de vuelo, le modifican la situación al paciente. Por otro lado, teníamos el rol de los pilotos. Vieron que cuando empezamos a hablar yo les dije que eran como múltiples engranajes que teníamos que hacerlos calzar entre ellos para que toda la operación salga organizada. Los pilotos juegan un rol importantísimo porque no solo tienen que estar capacitados, sino que al momento de llegar al aeropuerto tienen que evaluar las condiciones meteorológicas. Esto en general lo miran antes del aeropuerto para definir si se puede o no, pero lo vuelven a rechequear cuando están en el aeropuerto. Entonces se fijan en el radar meteorológico para ver si la zona donde va a transitar el vuelo hay algún frente de tormenta, si conviene en ese horario, conviene postergarlo, revisan los NOTAM de ANAC para ver que no tenga limitaciones el aeropuerto de destino o el aeropuerto de receptor. Realmente trabajamos en conjunto siempre con ellos, nos preguntan cuáles son las condiciones de los pacientes, nosotros les preguntamos cómo está la meteorología. Es súper importante tener un flujo fluido de información, tener buena onda con todos. Por otro lado, una cosa no menor, que en estos eslabones de coordinación, yo les decía que hay una comunicación médico-derivante, médico-receptor, fantástico. Desde el momento que nosotros nos convocan como médico de traslado, nosotros hacemos una comunicación, y debemos hacer una comunicación telefónica médico a médico, donde el médico aeroevacuador, que tiene formación aeronáutica, tiene que ponerse en contacto con el médico derivante para conocer los datos del paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque el médico derivante en general no es aeronáutico, el médico receptor por lo general no es aeronáutico, de repente te acepta una derivación de un paciente con un neumotórax o con un neumoencéfalo, contraindicaciones absolutas que nosotros tenemos para el traslado. Entonces, nosotros conocemos los tiempos que ellos no conocen, nosotros conocemos las limitaciones técnicas que podemos llegar a tener en la cabina, y muchas veces nos pasa que tenemos un paciente que está con máscara reservorio, con una PAFI de 50, con mala mecánica respiratoria, y le dice el médico derivante, no me lo intubes, que quizás tráemelo así, que yo trato de hacerle BNI cuando llegue. Y nosotros sabemos que ese paciente que tiene 50 de PO2, que ya está con 30 de respiratoria, y mala mecánica respiratoria, con un gases feos, con FIO2 al 100%, es muy probable que por un tema de hipoxia en vuelo empeore su condición clínica. Con lo cual nosotros tenemos que intervenir ahí, charlar con el médico, contarles cuáles son las variables fisiológicas que nosotros tenemos en vuelo, para tratar de decidir junto con el médico derivante cuál es la condición más segura para derivar al paciente. Y muchas veces
decidimos intubar un paciente que se podría esperar, pero ¿por qué? Porque es la situación más segura para el traslado. Muchas empresas no hacen la comunicación médico-médico porque este rol de coordinador de vuelos lo termina ejerciendo un enfermero o un administrativo, que medio como que los vuelos terminan saliendo como adulto básico, adulto complejo, neobásico, neocomplejo, y el médico aeroevacuador se termina enterando que tiene el paciente cuando llega a la clínica o cuando se lo encuentra en el aeropuerto. Les recomiendo, por favor, que no acepten ese tipo de relaciones laborales, porque es muy importante que el médico que lo va a trasladar tome contacto con el médico arribante. De más está decir que una vez que el equipo médico aéreo, que en este caso suele ser el médico, a veces desde la casa, que hace el contacto médico a médico, nosotros lo que solemos hacer es llamar al enfermero, describirle la situación, contarle cómo está el paciente, los requerimientos actuales, las potenciales complicaciones, porque es muy importante que el enfermero que va a volar con nosotros esté al tanto de todo para que nos ayude o trabaje con nosotros para preparar todo el equipamiento necesario para ese paciente. Recuerden que la configuración del avión está dirigida a la condición clínica del paciente y a las potenciales complicaciones, tiempo de vuelo, avión en el cual vamos a volar, etc. Este es el equipo médico que nos gustaría tener. Cuando hablamos del equipo médico decimos que suele estar, es súper variada la configuración del equipo médico. En general va un médico especializado en cuidados críticos, a veces suele ir un enfermero, en algunos países llevan kinesiólogos, no todos los médicos están adecuadamente formados, pero es lo que nos gustaría tener y a donde estamos apuntando, y creo que es a donde apuntan todos ustedes porque están haciendo este curso. Por lo que he charlado con las autoridades del curso, hay gente muy formada que está tomando este curso, que de repente se decide hacer el curso de traslado aéreo como para complementar más una actividad académica. Por otro lado, tenemos al equipo de enfermería, tenemos enfermeros muy formados, cada uno en distintas áreas. Para nosotros es súper importante, fíjense la actitud, las miradas. Para nosotros, al momento de configurar un equipo de traslado, tratamos de centrarnos más que en el currículum, la actitud. Para nosotros el equipo de trabajo es fundamental. La actitud de trabajo, nosotros podemos formar un enfermero en cuidados críticos, podemos formar, pero no podemos formar personas. Entonces, realmente nosotros cuando desde la empresa, tanto yo trabajo en SAM Aéreo, trabajo en Moena, en varias empresas de traslado aéreo, y tengo esta empresa propia, Aerocare, al momento de hacer los contactos con los profesionales que se acercan a nosotros, siempre nos centramos en la calidad de persona. Y además de la calidad, obviamente se ve todo el espectro profesional, pero la buena actitud y el buen vínculo con el resto de los compañeros de esta cadena de trabajo como con los pacientes son los que marcan la diferencia. Personal de rampa. No, el personal de rampa es fundamental porque es el que saca el avión, lo realiza combustible, muchas veces nos da una mano para la carga y descarga de los equipos. Realmente nunca se llevan los laureles, pero tiene un rol fundamental en todo este tipo de operaciones. Al arribo al aeropuerto, yo les decía que los pilotos y los médicos de la casa, tanto el equipo médico, cuando hablo de los médicos hablo del equipo médico, tanto los pilotos como el equipo médico tienen una tarea prevuelo, que es chequear el estado del paciente, ver que tengamos los equipos, etc., y los pilotos de chequear los NOTAM también la meteorología, pero al momento del arribo al aeropuerto, los pilotos se ponen a revisar la aeronave, combustible, piden los permisos, plan de vuelo, etc., y nosotros nos ponemos a armar todo lo que es el equipamiento médico acorde a las necesidades previstas de los pacientes. Cuando salimos a destino, en general, configuramos todo de forma prolija. Esta es una salida a buscar un paciente que venía en ECMO. Como ven, ven los equipos que están cargándose, los que tienen el display encendido, estas bombas, se les ajusta el nivel de carga durante el vuelo. Esta es la enfermera
ella es Stephanie, una enfermera que vuela con nosotros, monitor multiparamétrico, 2 monitores multiparamétricos, este es el Newport HT70, que es un respirador que usamos que nos resulta súper fiel, oxígeno. Recuerden que nosotros tenemos todos respiradores que tienen turbina interna, con lo cual podemos regular la FIO desde el 21% hasta el 100%, obviamente complementado con oxígeno, ambú, desfibrilador, etc. Esta es la preparación del vuelo que yo les mostré anteriormente. Es muy importante salir a buscar un paciente de forma prolija, saber qué equipos tenemos, el nivel de carga que tenemos, atrás va todo el resto de los equipos, nosotros llevamos mucho equipo acá, que es lo que vamos a utilizar en el traslado en función de las condiciones clínicas, pero atrás tenemos bolsos de vía aérea, más tubos de oxígeno, chata, papagayo, frazada, todo lo que se pueda llegar a requerir, elementos de fijación, estos inmovilizadores laterales que les muestro acá, los tenemos porque realmente en los movimientos de la ambulancia, en el ascenso y descenso del avión, muchas veces queda la cabeza suelta y teniendo con la cabeza fija minimizamos el riesgo de extubación. Por otro lado, la ambulancia derivante, nosotros una vez que salimos del hospital, contamos en general con la ambulancia que provee tanto el hospital, el servicio de emergencias, etc. La foto que vemos es la ambulancia en la cual nos gustaría viajar, que no suele ser así, y muchas veces nos acercamos a esto. Por eso es que es tan importante que al momento de ir a buscar un paciente, nosotros no contemos con nada de la ambulancia. Es decir, vamos a ir y no le pidamos si tiene ambú, no le pidamos si tiene oxígeno. Tengamos en cuenta que nosotros somos los responsables de la seguridad del paciente desde el momento que tomamos contacto con ellos. No le podemos echar la culpa ni a la ambulancia, ni nada por el estilo, que no tenía oxígeno, que no tenía vía aérea, que no tenía gasas. Las potenciales complicaciones las cubrimos con los materiales propios, o eventualmente, si hay algo que nosotros no llevamos al aeropuerto, se lo pedimos al centro derivante, que son los que están más agradecidos con nosotros por haberle sacado el paciente, entre comillas, de encima. Bueno, respecto a la ambulancia receptora, nosotros en Buenos Aires trabajamos desde lo que es Aerocar con ambulancias propias, con lo cual la ambulancia receptora son ambulancias todas nuevas, 0 kilómetros, pero muchas veces la ambulancia receptora no cuenta con los recursos. A veces hacemos el traslado cama a cama, que es lo ideal, que es lo saco de una cama, lo medicalizo durante el avión, y el traslado terrestre hasta el centro receptor lo hacemos nosotros, porque nos pasa a veces que hicimos un trabajo excelente, llegamos con un paciente de 10 puntos, y cuando lo va a buscar la ambulancia viene con un campeón que no es especialista en nada, que con un ambú se considera terapista por sacar a los pacientes ventilados. No les tienen miedo a nada, entonces les cierran todas las drogas sinotrópicas, sedación, etc., y le empiezan a ventilar. Llega al centro receptor con el paciente descompensado, mal ventilado, acidótico, hipotérmico, y cuando les dicen ¿por qué me lo trajiste así?, la respuesta de todos es me lo entregaron así en el aeropuerto. Entonces por eso es que nosotros el 90% de los casos y el 100% de los pacientes críticos los hacemos nosotros cama a cama. A veces no hacemos cama a cama cuando el paciente no está crítico y realmente una insuficiencia hepática, que se está ictérico pero se sube caminando al avión, quizás ese paciente es candidato a que eventualmente se lo lleve un médico con menos formación. Cuando hablamos del centro receptor, este es el centro receptor donde nos gustaría que nos reciban. Mayo Clinic, un hospital armado, de la mejor categoría, pero muchas veces el centro receptor termina siendo lo más cercano a esto, y nosotros que sacamos pacientes del interior, que a veces están en muy buenos hospitales, en el interior ocurre una cosa muy rara, donde desconfían mucho de los propios médicos del interior, a pesar de que hay gente extremadamente formada. Y nos pasa a veces a nosotros que vamos a sacar gente a la provincia que ustedes quieran, no quiero dar nombres, y realmente te encontrás con unas terapias intensivas muy buenas, otras veces no, y llegamos y el centro receptor es la clínica Santa no sé cuánto de La Matanza. Realmente hay algunas que nos sorprenden de lo buenas y otras que son lugares como una terapia intensiva que termina siendo un lugar de estas características que decimos, "Ay, pobre paciente", cosas que pasan. Cuando hablamos del equipo médico receptor, hablamos también
de nuestro objetivo, quién nos gustaría que nos recibiera, y de repente nos recibe un espécimen médico como el de Los Simpson, donde te dice, no te pregunta nada, te dice jalo por ahí, lo llevas ventilado, lo empiezan, ni siquiera lo conectan a un respirador, se ponen a bucearlo. Nosotros tenemos que entregar al paciente, nos tienen que firmar la recepción y tenemos que tratar de ofrecerle al paciente las garantías de que va a estar bien. Pero nosotros no podemos muchas veces intervenir respecto a los recursos que tiene el médico receptor, si fue una buena o mala decisión, más allá de eventualmente hacerle un feedback diciendo, che, mirá, el lugar donde lo derivaste puede ser mejor o el peor, pero realmente tratar de no ponernos a pelear sobre cuál es la actitud del médico receptor respecto al paciente, porque es algo que a nosotros meramente nos excede. Por último, siempre que viajamos tenemos que viajar con un resumen de historia clínica, todos los exámenes complementarios y un consentimiento informado. Nosotros en vuelo le hacemos una historia clínica, ya prácticamente ninguna empresa las está haciendo papel, nos estamos manejando con tablet, con historias clínicas digitales, consentimiento informado digital, y la vamos elaborando en el vuelo, donde están los datos filiatorios, aeropuerto destino, aeropuerto receptor, una breve historia clínica de la condición del paciente, qué tipo de drogas tiene, accesos vasculares, sondas, etc. Todos los controles de signos vitales durante el vuelo, cómo resultó todo en el vuelo, y ponemos que el paciente fue entregado estable y te lo firma el médico receptor. Por último, como para ir cerrando, les quiero recordar que a medida que vayamos incorporando nuevas tecnologías, en este caso ven a la izquierda el CardioHelp, a la derecha tenemos el Hamilton T1, y como estos hay un montón de equipos, junto con personal entrenado, nos está dando cada vez más posibilidades de tratamiento. Y para ir cerrando, les quiero recordar que tenemos mucho por mejorar y por otro lado tenemos mucho por delante. Así que les agradezco a todos por estar aquí hoy, por querer seguir formando y querer ser cada día mejores profesionales. Así que, bueno, para cerrar, me despido, les agradezco muchísimo. Ante cualquier duda yo les voy a dejar mi mail, que es dr.marianonunes@gmail.com.ar, o eventualmente si nos quieren conocer, Aerocare, nos buscan por las redes sociales. Como les decía, también trabajamos en el SAM aéreo y en Módena. Bueno, les agradezco a todos por el tiempo dedicado y bueno, que tengan la mejor de las noches, como dice Rigole.